Hola, soy Antonio, bienvenidos a mi canal Un Jardín en el Ático. Esta semana estamos en Galicia, en un sitio muy especial que está especializado en helechos arbóreos y estamos con Adrián. Que nada, bueno, pues luego os pondremos su página, que bueno, es sobre helechos arbóreos y nada, para que lo veáis porque es todo muy interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito con Adrián. Bueno, Adrián, cuéntanos de dónde viene tu amor a estas plantas tan espectaculares y tan bonitas como los helechos arbóreos. Bueno, pues esto nació en la escuela donde yo estudié, el ciclo superior de paisajismo, porque conocí a un chico que es un entusiasta y coleccionista de este tipo de plantas y de hecho decidí hacer las prácticas después del ciclo con él y me enamoré de las plantas y empecé a hacer experimentos con él y a practicar en la reproducción y demás, y llegó un momento en el que tomé la decisión de alquilar un invernadero e intentar, bueno, vivir de esto. Ok, muy bien. Porque una cosa muy interesante es que Adrián produce toda la planta que tiene aquí, también hace importación, pero sobre todo produce él, ¿no? Que eso es bueno, es un plus, la verdad, y sobre todo me maravilla, ¿no? Que haya gente, pues como él, que haya ideado esta cosa, ¿no? Y que va a contribuir posiblemente, no, segurísimo, a que todos empecemos a conocer más este tipo de plantas y seamos unos amantes de ellos porque realmente son muy peculiares. En cuanto al cuidado de estas plantas, ¿qué es lo que necesitan estas plantas? Así, unas pequeñas pinceladas. En Vale. riego, por ejemplo. Mira, principalmente hay que tener en cuenta que siendo helechos son plantas que la gran mayoría de estas especies crecen mucho. Pueden superar 12, 15, incluso 20 metros de altura. Entonces, lo principal es tener en cuenta que necesitan espacio, tanto radicular como... Son plantas de jardín preferiblemente. Claro, o sea que vamos a tener que comprar estas plantas con la idea de que va a crecer como una va a necesitar palmera, exactamente más o mucho menos. espacio, eso es importante. Sí, hay especies que son de crecimiento más lento, que bueno, en un patio, en maceta, pueden ser viables tenerlas durante unas décadas. Llegará un momento en el que ya a lo mejor sí que la planta, la pobre, ya no tiene más espacio radicular para crecer y desarrollarse. Pero principalmente eso, son plantas de jardín y que necesitan mucha humedad ambiental porque se deshidratan fácilmente, son helechos, la mayoría de los helechos necesitan humedad, y el sustrato tiene que mantenerse siempre húmedo. No quiere decir encharcado, pero sí húmedo. Y en caso de duda es mejor pasarse regando antes que dejar que se seque el sustrato. Evitar eso, ¿no? Que lleguemos a extremos de que se seque mucho el Sí, sustrato. eso es más peligroso para este tipo de plantas. Pero bueno, para la gente que no tenemos jardín, también podríamos mantenerlas, ¿no? En macetas, ¿no? Con unos cuidaditos. Sí, y de tal, hecho, también bueno, podríamos. todo el vivero está en maceta. Está enmacetado, claro, todo, exactamente. Hay plantas que tienen más de una década aquí ya, ahora mismo, y aún pueden vivir más años en la maceta. Hay que tener unos cuidados un poco más especiales, porque claro, más puntuales, más atentos, porque riego, evidentemente, claro, se deshidrata antes una planta en una maceta generalmente, entonces, pues por ejemplo, si está en maceta es más importante todavía que no reciban sol directo. En cambio, si están en suelo, en una zona con bastante humedad, si el sol directo les puede venir incluso bien. Claro, en este clima de Galicia, o sea, sí que podría tolerar un tanto de sol y todo eso, ya lo aceptaría. Hacia el levante, hacia la zona donde venimos nosotros, eso habría que protegerlo y no dar esas, porque terminaremos quemándolas. Es correcto. ¿De acuerdo? En cuanto a abonos y todo, ¿es una planta que requiere mucho abono? No especialmente. Lo agradecen. En un suelo pobre no van a crecer bien, pero no es una planta que haya que estar echando ningún tipo de abono líquido ni nada de eso. Yo lo que siempre recomiendo es preparar el suelo donde se vaya a plantar con algún tipo de enmienda orgánica, ya sea un estiércol compostado de caballo, un compost, un humus de lombriz, algo de ese estilo y demás. Y como si lo vas a tener en maceta va a requerir un cierto cambio a un volumen mayor, ¿no? Aprovechar ese momento para hacer un aporte en el propio sustrato que vayas a utilizar. Y después, en caso de que esté ya en una maceta muy grande y lo vayas a conservar mucho tiempo, en caso de estar en maceta, sí que puedes utilizar algún tipo de abono de cobertera. O desde arriba, o incluso algún abono de de algas, algo orgánico. Yo no recomiendo utilizar químicos con esta planta. Es que muchas veces también tenemos la idea de que de abonar o de abonar mucho, y en ocasiones con cambios de tierra ya estás aportando los nutrientes y las plantas también funcionan así bien. Además, en este caso, los helechos, las hojas las van a ir renovando. Constantemente salen hojas nuevas y se van perdiendo las viejas. Quiere decir que si, por ejemplo, la planta está con unas carencias nutricionales, lo vas a ver en las hojas. Claro, te lo va a decir la que planta, necesita algo. Ahí puedes tomar la decisión de abonar, ¿sabes? Esa hoja, tarde o temprano, al cabo de unos meses,
se va a secar y van a salir nuevas. Entonces es mejor hacerlo de esa forma, que la planta te lo diga, que no excederte abonando y que sí puedas perjudicar realmente a la planta por exceso. Es que eso que has dicho es muy interesante, porque muchas veces hacemos un verdadero drama cuando una de las plantas nos pierde, o una planta de tamaño grande pierde una hoja, y realmente es que las hojas no son eternas, van a durar un tiempo y eso es el ciclo natural de la planta. ¿Cómo me habías dicho que se llamaba esto cuando salía? Los helechos, la forma en que producen la hoja, en que se desarrolla, se denomina prefoliación circinada. Cuando la hoja del helecho tiene esta forma, se denomina báculo. Báculo. Que era también el bastón de los druidas. Es como un báculo, como un bastón, exactamente. Se denomina báculo. Es que me lo había comentado antes Adrián, y lo estoy viendo aquí, que es una estructura tan bonita, tan preciosa. Sale así en forma así como de rosquilla, tanto el eje principal como después los secundarios y a su vez los siguientes. O sea, lo que ya va formando lo que es la hoja grande. Sí, tiene esta forma de, la gente le suele llamar caracol, ¿no? Caracol, sí. Pues, sí, la verdad que sí. Perfecto. Muy bien, pues bueno, esta ha sido una pequeña pinceladita de todo eso, y ahora vamos a ver alguna especie así más curiosa y más especial, ¿de acuerdo? Pero eso va a venir ahora, en un momentito. Venga, seguimos. Bueno, pues estamos ya aquí y vamos a empezar con algunas especies curiosas o más específicas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y empezamos con esta de aquí. Bueno, venga, Adrián, dinos alguna cosa sobre esta especie que tenemos aquí. Esta especie es muy curiosa y suele llamar mucho la atención porque el envés de la hoja es blanco o plateado. Es una especie que es neozelandesa, y pues un dato, por ejemplo, muy curioso sobre esta especie es que las tribus maoríes, cuando iban a atacar a una tribu enemiga por la noche, dejaban rastros en el camino de estas hojas para, con la luz de la luna, ver el camino de vuelta a casa. Un dato muy interesante. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? Cyathea de albata. No puedo repetir, pero es preciosa de verdad. Espero que se aprecie bien el color como plateado, ¿verdad? Sí, es plateado, blanco, azulado, hay distintas variantes. ¿Cómo cuántas especies existen de helechos arbóreos? Entre 600 y 700. Aún hace relativamente pocos años aún se ha descubierto más especies nuevas, aún faltan especies por descubrir, no sabría decirte cuántas hay exactamente, pero se estiman unas 650. Que es una familia muy numerosa realmente. Sí. E híbridos que empezarán a aparecer también, y todo eso. Se hibridan. Como cuando vayamos. Esta planta es un ejemplo de un híbrido, por ejemplo. Es una especie que, pues, una persona que producía helechos en Australia ha visto una gran diferencia y ha determinado que se le han hibridado varias, y ha seleccionado un ejemplar, y pues de unas esporas que él me ha mandado ha salido esto. ¿Cuántos años tiene esta planta? Este ejemplar desde esporas tiene 7 años ahora mismo. 7 años. Desde la siembra de la espora. Qué preciosidad. Mirar qué tronco más bonito tiene. Espectacular. Pero bueno, vamos a seguir con más cosas. ¿Cuál era la otra que me ibas a mostrar? Pues mira, aquí. Esta, por ejemplo, es una planta también muy especial. ¿Sí? Es de Nueva Caledonia y es el helecho más grande del planeta. Se llama Cyathea intermedia. ¿Más grande del planeta? ¿Qué tamaño llega? Este helecho puede llegar a medir 30 metros de alto. ¡Guau! 30 metros de alto, madre mía. Tiene un color precioso también, ¿eh? Sí, tiene un color así muy especial. Es un helecho muy, muy bonito. Esta planta va a ir para plantarla en el jardín de Jorge ahora esta primavera. Solo tengo esta. Ok. Ahora mismo. Pues irá a un buen sitio, ¿no? Sí, porque me has comentado que es un jardín espectacular. Es una maravilla. Sí, qué bien, genial. Y esta otra que me habías también hablado de ella. Esto es un Cibotium, ya es un género completamente diferente. Crece de forma similar a la Cyathea, aunque es mucho más lento. Y esta planta es de Hawái. Este es un Cibotium glaucum. Glaucum porque también el envés de la hoja es bastante claro. No es una cosa tan exagerada como la Cyathea de albata que hemos visto. Es un endemismo, entonces. Estamos hablando de que de la zona de Hawái. Solo lo hay en las islas, en Hawái, solamente. Sí. Podríamos decir que entonces que hay muchas especies de helechos arbóreos que podrían estar en peligro de extinción, ¿verdad? Sí, de hecho, prácticamente todas las especies de helechos arbóreos están incluidas en la lista de CITES, la mayoría en el apéndice B. No es el grado de máxima protección, pero sí hay que tener en cuenta y controlar el mercado de estas especies, porque si hubiera... Si se retirasen del medio natural,
sí sería un problema porque hay ciertas especies que hay poblaciones ya muy pequeñas, muy Claro, reducidas. claro. Sí, Bueno, hay también especies- comentaros que Adrián sí que evidentemente todo lo que produce tiene sus permisos CITES y Sí. todo de aquí lo pues, sale con sus permisos CITES. Claro. ¿Podríamos dar una pequeña explicación muy rápida de lo que es un permiso CITES? El CITES es un organismo internacional que recoge las especies de fauna y flora amenazadas en distintos grados. Y tú, para producir este tipo de especies, necesitas tener un permiso y ellos tienen tu stock registrado, saben lo que produces, cuánto tienes y demás, y te tienen que hacer un papel. Por ejemplo, cuando vas a realizar una exportación, yo tengo que, al ministerio en concreto en España que lleva el CITES, que es el de Transición Ecológica, pues me tienen que dar un papel para controlar lo que sale y lo que entra entre países. Se hace cuando hay una exportación. Por ejemplo, yo si te vendo a ti una planta, no es necesario. Ok, muy bien, muy bien. Pues nada, esto era muy interesante, por eso pues, si había alguien que no sabía muy claro lo que es el CITES, que es un permiso que se necesita para cuando manejamos este tipo de plantas, ¿de acuerdo? Pues nada, en un principio esto es todo lo que os queríamos dar, esta pequeña pincelada para presentaros los helechos arbóreos a Adrián y bueno, y su empresa esta pues maravillosa como podéis ver. Y nada, pues muchas gracias Adrián de verdad por habernos recibido también y bueno, por enseñarnos este paraíso que tienes aquí en Galicia, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, pues muchas gracias. Y nada, pues a todos vosotros lo que os decimos todas las semanas, que le deis a me gusta si os gusta el vídeo, que os suscribáis al canal, que necesitamos unos poquitos más. Y nada, muchas gracias por seguir ahí, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, chao.